Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo, como siempre de la mano del historiador Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, ya saben que hemos hablado de muchas cosas que han sucedido en las raíces del totalitarismo que se va gestando en el siglo XX y que va creciendo hasta expandirse por Europa. Uno de los sitios que empezamos a hablar de él fue la semana pasada Francia. Vimos que se habían establecido, se puede decir, 3 zonas, una anexada o ¿cómo lo definirías? ¿2 zonas o 3? Una anexada al Reich alemán, otra ocupada por la Alemania nazi directamente y una tercera que es el régimen de Vichy, en donde estaba el mariscal Pétain con el llamado Estado francés. Uh-huh. Y ahí vamos a ver que hubo algunas particularidades del régimen de Vichy que, si bien eran muy próximas a la Alemania nazi, no comulgaba tanto con el ideario nazi, sino quizás lo podríamos comparar más con el fascismo italiano. En este caso es un régimen de un país derrotado en la guerra. En apenas 6 semanas Francia queda derrotada, hace un armisticio y cambia no solo el gobierno, sino también el régimen político. Vimos que el Parlamento francés directamente otorga plenos poderes al mariscal Philippe Pétain, en el cual vamos a tener un régimen que ya no es la república, no va a haber división de poderes, no va a haber ningún tipo de control al mariscal Pétain en tanto jefe de Estado, y él va a proclamar el inicio de lo que se conoce en su momento como la Revolución Nacional. En este sentido, vamos a encontrar que no existía la idea de la supremacía racial, tal como lo caracterizaba el nazismo, pero sí va a haber algunos elementos autoritarios y muy tradicionales que lo podemos encontrar en gran parte de las corrientes autoritarias de la ultraderecha, sobre todo en los países latinos, y algunos elementos muy próximos al fascismo italiano. En principio, este régimen se va a definir en parte por la negación de lo que estaba en contra. Por ejemplo, estaba en contra de lo que había sido la Tercera República, que había comenzado después de la Guerra Franco-Prusiana y que termina con la Segunda Guerra Mundial, que era un régimen liberal, parlamentario, era una democracia, y en el que existía una gran dosis de individualismo, como suele ocurrir en todas las democracias parlamentarias. Bueno, a todo esto se va a oponer el Estado francés porque lo va a presentar como el régimen responsable por la derrota ante Alemania. Entonces, la Tercera República va a representar todo lo negativo y entonces el Estado francés, con Pétain y Pierre Laval como jefe de gobierno, van a ser aquellos que encabecen un proceso de revolución nacional que va a recuperar los valores de Francia. Acá vamos a tener un fuerte contenido moralista en este Estado francés, sobre todo pretendiendo fundamentarse en una moral cristiana muy rígida y tradicional. Ahora bien, había grupos políticos mucho más extremistas que Pétain y Laval. Había grupos como el de Charles Maurras, de la Acción Francesa, que pretendían restaurar una monarquía absoluta en Francia. También había claramente algunos que planteaban la supremacía racial. El conde Gobineau, que era uno de los teóricos del racismo en el siglo XIX y era francés, y entonces había una corriente que enfatizaba la idea de la pureza racial. Pero en general, esos grupos más extremos no van a formar parte del núcleo duro del régimen de Pétain, los va a tener en la periferia, los va a utilizar, pero también los utilizaba la Alemania nazi, como para expresarle al régimen de Pétain: cuidado, nosotros tenemos esta gente, en cualquier momento los podemos reemplazar. Y entonces el régimen de Vichy va a catalogar como antifrancés a una serie de corrientes, ya sea políticas como religiosas.
Por ejemplo, lo antifrancés era el judaísmo, por ejemplo. Es decir, los judíos eran vistos como que habían sido ciudadanos de Francia, pero que a la vez eran ciudadanos israelitas. Este es el nombre que se les va a dar, ya no se va a hablar de judíos, sino de israelitas, como intentando definirlo como un cuerpo extraño dentro de Francia. Se va a imponer una serie de exclusiones. Por ejemplo, los judíos ya no van a estar más en la administración pública, ni en los cuerpos educativos, no van a tener ningún protagonismo en la cultura, van a quedar excluidos de todo lo que es el poder judicial, del periodismo, que obviamente va a estar fuertemente censurado, y se va a establecer un porcentaje muy rígido y muy pequeño de judíos que podían participar en profesiones liberales como el derecho o la medicina. De modo que ahí ya vemos que hay un proceso de exclusión porque se los considera como elementos extraños a la identidad francesa. Luego va a haber corrientes políticas que también queden excluidas. El socialismo, el Partido Comunista, las organizaciones feministas, porque justamente uno de los propósitos de este estado de Vichy era recristianizar a Francia. Entonces se entendía que todas estas corrientes políticas o bien eran directamente ateas o antirreligiosas, como puede ser el Partido Comunista, o bien que al proponer la neutralidad religiosa del Estado iban contra estos valores cristianos que sostenía el régimen de Vichy. Y el feminismo también era perseguido. ¿Por qué? Porque este régimen va a poner un fuerte acento en la familia tradicional, es decir, en un hombre proveedor de la familia como el sostén y la autoridad, pero también la madre como aquella que transmite los valores familiares y también es la mujer que es madre, ¿no? Entonces, todo el movimiento feminista que buscaba la igualdad de derechos con los hombres, bueno, esto era visto como algo contra la naturaleza humana y por consiguiente había que terminarlo. Y también había una particular persecución a la masonería, porque era vista también como un elemento antifrancés. En términos generales, la masonería francesa es atea, en diferenciación con la masonería anglosajona. Entonces, esto también era una corriente que se la persiguió bastante. Se entendía que todas las sociedades de carácter iniciático, bueno, estaba toda la idea de que estaban conspirando tras las sombras con el judaísmo, con el comunismo, con los grupos liberales. Esto tiene que ver mucho con la teoría de los sabios de Sion, ¿no? Uh-huh. Entonces también había una fuerte persecución a esto. Recordemos que los sabios de Sion fueron publicados en Francia, así que había una fuerte corriente ya muy tradicional a este respecto. Bueno, este régimen de Vichy también va a poner un fuerte acento en la educación, claramente porque era la forma de recristianizar a Francia. Y entonces acá vamos a encontrar una particularidad, porque uno pensaría que inmediatamente el régimen de Vichy va a ser un régimen muy clerical. No obstante, había una supremacía del Estado por sobre las iglesias cristianas, y acá incluyo a los protestantes. Porque si bien ponían acento en el cristianismo, no querían quedar bajo la órbita de la iglesia. Entonces, el régimen de Vichy, acá hay es interesante el juego que hacían, porque por un lado, vuelven a permitir la educación religiosa en las escuelas, contradiciendo todo lo que había sido la tradición laica desde fines del siglo XIX y que tanta influencia tuvo en América Latina. Bueno, las escuelas van a poder dar educación religiosa, pero no va a ser una materia obligatoria. Entonces, por un lado, la iglesia se va a sentir muy decepcionada en términos generales porque no le devuelven el monopolio de la educación. Es decir, le abren una puerta, pero no se la dan completamente. Y por otro lado, el gobierno de Vichy
va a crear unos campos de jóvenes de entrenamiento. Acá nos aproximamos bastante a lo que eran los grupos como la Hitlerjugend, ¿no? Los grupos de Balilla en la Italia fascista, que eran grupos juveniles bastante militarizados. De hecho, tenían un uniforme caqui, y que en estos campos de jóvenes, además de practicar gimnasia, es decir, preparar el cuerpo para, digamos, no solo tener trabajadores sanos, sino también en un futuro soldados sanos, había una fuerte impronta entonces en todo lo que era la gimnasia, la formación en valores comunitarios, en los cuales se ponía un gran acento en el honor de Francia, la familia tradicional cristiana. Había un fuerte acento antiintelectual. Esto claramente iba en contra de toda una larga tradición francesa de una profunda formación intelectual. Bueno, el régimen de Vichy tenía una fuerte impronta antiintelectual y había mucha práctica de trabajos manuales. De modo que, en parte, era para diferenciarse de lo que ellos entendían que había sido la Tercera República, que había sido un régimen que no se había preparado para la guerra y que de alguna manera buscaban ponerse a la par de la Alemania nazi, en lo que entendían que el futuro iba a ser una gran hegemonía de la Alemania nazi en Europa y en todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma querían imitar mucho contenido educativo que habían visto en los países del eje, y por otro lado, de alguna forma, congraciarse con estos regímenes autoritarios para estar a la par. Uh-huh. Bueno, tú sabes que antes mencionaste que igual había similitudes con los regímenes latinoamericanos, pero a medida que ibas describiendo la ideología, pues a mí lo que me hizo pensar son las similitudes con el régimen de Franco en España, porque también estaban, aunque era el resultado de una guerra civil y no de una invasión, pues esta tendencia hacia la religiosidad, el nacionalismo y muchos de estos valores que se ponderan y contra la intelectualidad, etcétera, pues también eran característicos del régimen de Franco, creo. Claramente, y de hecho la lectura que se hacía sobre todo en América Latina y muy en particular en Argentina, es que el régimen de Franco, Vichy de Petain, la Italia fascista, eran algo diferente de la Alemania nazi, en el sentido que eran potencias que tenían un sentido espiritual de la vida. La lectura que se hacía es que había países materialistas, como eran Estados Unidos, con su economía de mercado, y la Unión Soviética, con su régimen socialista, que eran regímenes materialistas. Estaba la Alemania nazi, que la veían como un elemento pagano, pero bueno, como un mal menor, y como un modelo a seguir, sí, a Vichy, la Italia fascista y la España de Franco. Entonces, ahí es donde primero se sienten identificados por el carácter latino de estos países, pero además por estos elementos religiosos y de nacionalismo. Lo que pasa es que el régimen de Petain tampoco podía ser un nacionalismo anti-alemán, no tenía ningún margen para hacerlo. Entonces ponían el acento en estas tradiciones, en una vida familiar, en comunidad, alejados de la perversión del mundo de la materia, como era un discurso muy habitual en los años 30 y 40. Uh-huh. Bueno, el régimen de Vichy se estableció en el propio año 40, cuando a las pocas semanas de la invasión alemana, ¿no es cierto? Así es. ¿Y se mantuvo en pie hasta el final de la Segunda Guerra Mundial o pasó hasta algo? El 44. Hasta el 44. De hecho, Petain fue juzgado después de la guerra
acá se dio lo siguiente: Petén juzgó a muchos políticos de la Tercera República y luego él va a ser juzgado con muchos de sus funcionarios después de la Segunda Guerra Mundial. Solo que en su caso no fue ejecutado, sino que cumplió la prisión hasta morir. Uh-huh. ¿Y había algún tipo de promesa, o más o menos en el aire, de que si Petén se portaba bien, entre comillas, pues los alemanes les irían cediendo más partes del territorio francés no anexionado, por ejemplo, París? Es muy buena tu pregunta, porque en realidad lo que se va viendo es que justamente los alemanes van a ir teniendo cada vez más presencia en Vichy. Fue el contrario, porque a medida que va avanzando la guerra y el eje empieza a perder posiciones a partir de 1942, va a haber una intromisión cada vez más fuerte de la Alemania nazi en este régimen de Vichy, que va a estar cada vez más, mucho más acotado, porque además estaba perdiendo colonias. Las colonias de África del Norte, por ejemplo, van a pasar a la órbita de De Gaulle. Lo mismo iba pasando con otras colonias africanas, de modo que el régimen de Vichy cada vez tenía menos autonomía dentro de los márgenes que tenía, y va a tener que empezar a acoplarse a la política de exterminio con la solución final. Uh-huh. Bueno, seguiremos hablando de esto, porque ya saben que cada semana seguimos avanzando en estas edades del totalitarismo. Muchas gracias, Ricardo López Gotig, y hasta entonces. Muchas gracias, hasta la semana próxima.